Hola a todos, bienvenidos a esta clase de transferencia de calor en donde hablaremos del método de la diferencia media logarítmica en los intercambiadores de calor, para lo cual iniciaremos con un análisis general de estos dispositivos. Recordemos que los intercambiadores de calor son dispositivos que, como su nombre lo indica, permiten intercambiar calor entre dos fluidos. Un fluido frío que se calienta y un fluido caliente que se enfría, esto sin que ellos se mezclen. Cuando realizamos cálculos, cuando realizamos análisis de estos dispositivos, solemos tener en cuenta estas suposiciones. Los intercambiadores de calor se consideran dispositivos de flujo estacionario porque operan sin cambios en sus condiciones de operación. Entonces las propiedades de los fluidos no cambian con el tiempo. Sí cambian con la posición, pero no con el tiempo, que es lo que significa que sean estacionarios. También se toman los cambios de energía cinética y potencial como despreciables porque los fluidos no experimentan cambios en su velocidad y elevación cuando pasan por el intercambiador de calor. También se considera que el calor específico, que recordemos que es la energía requerida para aumentar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia, se considera constante al valor promedio de las temperaturas, que es una consideración que hemos tenido en cuenta desde las clases de termodinámica. También se considera que la conducción axial de calor a lo largo del tubo es despreciable y que las superficies exterior del intercambiador están perfectamente aisladas. Con esas dos últimas consideraciones estamos teniendo un flujo unidimensional. Son consideraciones que se toman porque esas transferencias de calor, la axial y la que va desde el intercambiador al exterior, son muy pequeñas y se pueden despreciar. Entonces, cuando vamos a hacer los análisis, tenemos en cuenta básicamente estas dos ecuaciones en general. La primera de ellas, que ya hemos trabajado bastante en este curso, también desde los cursos de termodinámica, que nos dice que la tasa de transferencia de calor en un fluido que cambia de temperatura es igual a el flujo másico, la masa por unidad de tiempo, por el calor específico por la diferencia de temperaturas. La otra ecuación es esta de acá, la ecuación número 2, que es una ecuación muy similar a la ley de enfriamiento de Newton, H por A por delta de T. En este caso tenemos U por A por delta de T, donde U es el coeficiente global de transferencia de calor. Es como el coeficiente H, que era el coeficiente de transferencia de calor por convección, pero este no solamente tiene en cuenta la convección, sino tiene en cuenta todos los mecanismos que ocurren dentro del intercambiador. La convección en los fluidos, la conducción a través de las paredes de los tubos y también la resistencia que están añadiendo las incrustaciones, y ahí están. Entonces vamos a ver más en detalle estas dos ecuaciones. La primera de ellas, aquí la tenemos, se puede aplicar a los dos fluidos, al frío que se calienta y al caliente que se enfría. En este caso vamos a utilizar el subíndice C para denotar al fluido frío y el subíndice H para denotar al fluido caliente. Aquí vemos entonces mCp por delta de T para cada uno de los dos fluidos. Vemos que para el fluido frío la primera temperatura es la temperatura de salida y para el fluido caliente la primera es la de entrada, porque sabemos que esas temperaturas son las más altas. El fluido frío se está calentando, entonces su temperatura de salida es más alta, y el fluido caliente se está enfriando, la más alta es la de entrada. También podríamos ponerlas en otro orden, pero entonces el calor nos dará un signo negativo que significa que va en otra dirección. Por practicidad la ponemos así, entonces el calor ya sabemos que siempre nos dará positivo. Esta ecuación la podemos escribir de una forma más compacta, definiendo el término razón de capacidad calorífica, C mayúscula, que es el producto del flujo másico por el calor específico. Esto nos permite tener una ecuación más compacta, más fácil de trabajar. La razón de capacidad calorífica representa la velocidad de transferencia de calor necesaria para cambiar la temperatura de una corriente en 1 grado conforme fluye el fluido por el intercambiador. Cuanto más grande sea, menor será el cambio de temperaturas para la misma transferencia de calor. El único caso en que tendremos que el cambio de temperatura de un fluido es igual al cambio de temperatura del otro es el caso en el que la razón de capacidad calorífica sea igual para los dos fluidos. M punto por Cp sea igual para los dos fluidos. En ese caso vamos a tener algo como lo que vemos aquí en esta gráfica. El fluido caliente, aquí vemos cómo se va enfriando, y el fluido frío cómo se va calentando en la misma medida, en el mismo delta de T.
Un caso especial que hay que tener en cuenta al aplicar esta ecuación es el de los condensadores y las calderas. Estos son tipos de intercambiadores de calor en donde un fluido está cambiando de fase. Como su nombre lo indica, en el condensador vamos a tener un fluido condensándose, cambiando de gas a líquido, y en la caldera vamos a tener un fluido que se está evaporando, va pasando de líquido a gas. En ese caso, el fluido va a permanecer a una temperatura constante, como lo vemos aquí en estas gráficas, el fluido que está cambiando de fase. Entonces, en ese caso vamos a tener un delta de T que tiende a cero y vamos a tener un calor específico que tiende al infinito. Para ese fluido nos queda complicado aplicar la ecuación de mCp por delta de T, pero siempre podemos aplicar esta ecuación que hemos visto desde termodinámica también. Es la que nos dice que la tasa de transferencia de calor es el flujo másico por HFG. Este HFG es la entalpía de vaporización, es la energía requerida para que el fluido pase de una fase a otra por unidad de masa. Esto lo podemos obtener de las tablas de termodinámica, al final de los libros de termodinámica. Ahí teníamos la entalpía de vapor saturado, que es la G, y la entalpía de líquido saturado, hacemos la resta y así obtenemos esta entalpía HFG, la entalpía de vaporización. Esto lo que nos está diciendo es cuánta energía se requiere para que el fluido pase de un estado a otro estado. Entonces así podemos trabajar con estos intercambiadores en donde hay cambio de fase. La otra ecuación que utilizamos al analizar intercambiadores de calor es esta ecuación, que es análoga, como les comentaba, a la ley de enfriamiento de Newton. Aquí el coeficiente global de transferencia de calor y el delta de T pueden variar a lo largo del intercambiador. Por eso no podemos tomar simplemente un delta de T promedio, no nos va a dar muy buenos resultados. Hay que utilizar un delta de T que se llama delta de T medio logarítmico. Ya vamos a ver cómo calcularlo. En eso consiste este método de la diferencia media logarítmica. Y con respecto a la U, si no la conocemos, siempre la podemos determinar aplicando los métodos que vimos en el video pasado, que era el video introductorio a intercambiadores de calor. Bueno, entonces en términos prácticos, lo que un ingeniero necesita hacer es o seleccionar un intercambiador de calor, o diseñarlo también, que logre un cambio de temperatura específica, o predecir las temperaturas de salida de las corrientes de un intercambiador de calor específico. Ya tenemos el intercambiador de calor y queremos saber cuál cambio de temperatura vamos a lograr, qué cambio de temperatura vamos a lograr con él. Entonces, como les comentaba en el video pasado, para el primer caso tenemos el método de la diferencia media logarítmica y para el segundo caso tenemos el método del número de unidades de transferencia. Vamos entonces ahora a ver en detalle el método de la diferencia media logarítmica. En este método utilizamos las ecuaciones que vemos en la diapositiva. Ellas vienen de un balance de energías. Si quieren ver la deducción paso a paso, los invito a ver el libro de transferencia de calor de Sengel, ahí está muy bien explicado. Así que tenemos la primera ecuación, que es la análoga a la ley de enfriamiento de Newton, la ecuación de la convección, con un delta de T, que es el delta de T medio logarítmico. Si utilizáramos la temperatura media aritmética en lugar de la logarítmica, obtendríamos una sobreestimación de la transferencia de calor, porque la diferencia de temperaturas entre los dos fluidos no es igual a lo largo de todo el intercambiador. Por eso debemos utilizar esta diferencia de temperatura media logarítmica. Aquí tenemos un delta de T1 y un delta de T2 que ya vamos a ver en qué consisten. Estos dependen del tipo de flujo del intercambiador. Si es en flujo paralelo, es decir, que los dos fluidos van en la misma dirección, o si es en contraflujo, si van en direcciones opuestas, tendremos estos valores de delta de T1 y delta de T2. En los dos casos lo que tenemos es que el delta de T1 es la temperatura del fluido caliente a la entrada, que es la temperatura más alta de los fluidos, menos la temperatura del fluido frío más cercana. Es decir, aquí en los intercambiadores en flujo paralelo vamos a tener delta de T1 igual a la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la entrada. Y en el intercambiador en contraflujo vamos a tener la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la salida. Y delta de T2 será la diferencia de las otras dos temperaturas. Siempre el fluido caliente primero porque va a ser la más alta.
Para las mismas temperaturas de entrada y salida, la temperatura media logarítmica es mayor en los intercambiadores de calor en contraflujo que en los de flujo paralelo. Ustedes pueden hacer el cálculo y comprobarlo. Eso significa que con menos área vamos a tener la misma transferencia de calor. Por eso se suelen utilizar más los intercambiadores con configuración en contraflujo, para que tengamos una mejor transferencia de calor, que es el objetivo de estos dispositivos. Cuando el delta de T1 es igual al delta de T2, vamos a ver que al hacer el cálculo de la diferencia media logarítmica vamos a obtener 0 sobre 0. Entonces no podemos hacerlo de esa manera. Lo que hacemos es aplicar la regla del L'Hopital. Recordemos que es derivar arriba y abajo en la ecuación, en el numerador y denominador, y con eso obtenemos que el delta de T medio logarítmico es igual al delta de T1, que es igual al delta de T2. Entonces en esos casos, si tenemos esos dos delta de T iguales, simplemente reemplazamos ese valor en el de delta de T medio logarítmico. En el video pasado, en la introducción a los intercambiadores de calor, nosotros hablamos de que hay intercambiadores con varios pasos en la carcasa o varios pasos en los tubos. En ese caso, lo que podemos hacer es calcular la diferencia media logarítmica y multiplicarla por un factor de corrección, el cual va a hacer que se tenga en cuenta ese número de pasos con el que se está trabajando. Vamos a ver entonces cómo calcular ese factor de corrección. Para ello, los libros de transferencia de calor nos presentan una gráfica así como esta, con un valor P y un valor R, los cuales dependen de las temperaturas. En el lado coraza, aquí representado por T mayúscula, o en el lado tubo, representado aquí por T minúscula. Entonces, el valor P será la diferencia de temperaturas en el lado tubo sobre la temperatura de entrada en el lado coraza menos la temperatura de entrada en el lado tubo. Y el valor de R será el delta de T en el lado coraza sobre el delta de T en el lado tubo, lo cual se puede representar también por los respectivos productos M punto por Cp, flujo másico por calor específico, de los fluidos en el lado tubo y en el lado coraza. Así que calculamos el valor de P, calculamos el valor de R, entramos aquí por el eje X con el valor de P y vamos hasta donde encontremos el valor de R en estas líneas que aquí aparecen de color verde. Luego nos vamos al eje Y y ahí encontramos el factor de corrección, el cual será 1 en el caso de un intercambiador en contraflujo de un solo paso. Notemos que esta gráfica está hecha para un intercambiador como el que vemos aquí en la figura, 2 pasos por los tubos y 1 paso por la carcasa. Hay gráficas similares en los libros de transferencia de calor para otras configuraciones de diferentes pasos, tanto en la carcasa como los tubos. Notemos que los valores de P van de 0 a 1. Por otra parte, los valores de R van desde 0 hasta infinito. R0 corresponde al valor del cambio de fase, condensación o ebullición, en el lado del casco, y el valor de R igual a infinito corresponde al cambio de fase en el lado tubo. Aquí podemos ver el procedimiento para determinar o para realizar el cálculo por medio de este método de la diferencia media logarítmica. Este es un método que resulta muy adecuado para determinar el tamaño de un intercambiador de calor cuando conocemos los gastos de masa, el flujo másico y las temperaturas de entrada y salida de los fluidos caliente o frío. De manera que lo que hacemos es, primero seleccionamos el tipo de intercambiador, después determinamos cualquier cambio de temperatura desconocida. Eso lo podemos hacer con las dos primeras fórmulas que vimos en esta presentación. Luego calculamos el valor de la temperatura media logarítmica y el factor de corrección si es necesario, si tenemos varios pasos o en la carcasa o en los tubos. Luego obtenemos o seleccionamos o calculamos el valor del coeficiente de transferencia de calor U. Si no lo conocemos, aplicamos los métodos que vimos en el video pasado. Y finalmente calculamos el área superficial de transferencia de calor. Así podemos saber el tamaño del intercambiador que necesitamos y seleccionarlo o diseñarlo. Vamos a finalizar este video con un ejemplo. Aquí vemos el enunciado. Se utiliza un intercambiador de calor de tubos concéntricos y pared delgada para calentar aceite desde los 15 a los 65 grados Celsius. El calor específico del aceite es 1800 joules kilogramo grado Celsius.
El tubo interno tiene un diámetro de 5 centímetros y el aceite fluye a 0.5 kilogramos sobre segundo. En el espacio anular del dispositivo fluye vapor de agua en condensación a una temperatura de 110 grados Celsius. Si el coeficiente de transferencia de calor total es de 700 Watt metro cuadrado grados Celsius, vamos a determinar la tasa de transferencia de calor y la longitud del tubo requerida. Aquí vemos el diagrama de este ejercicio. Iniciemos con el desarrollo. Lo que vamos a hacer es seguir uno a uno los pasos del procedimiento que vimos para el método de la diferencia media logarítmica. De estos pasos ya conocemos el tipo de intercambiador de calor y el coeficiente global de transferencia de calor, porque el enunciado no lo están dando. Entonces debemos desarrollar los otros pasos. Iniciemos por el segundo paso, que es determinar cualquier temperatura desconocida de entrada o salida de los fluidos y la tasa de transferencia de calor por medio de un balance de energía. Aquí lo tenemos, esta es la ecuación del balance de energía, mCp por delta de T. Vamos a aplicarla al aceite, porque allí conocemos las dos temperaturas, conocemos el calor específico y también el flujo másico. Hacemos la multiplicación, flujo másico no lo han enunciado, 0.5, al igual que los otros datos, calor específico 1800 y las dos temperaturas 65 y 15. Entra a 65 y sale a 15 grados. Perdón, entra a 15 y sale a 65 grados. Haciendo esa operación obtenemos 45 watts, que es la primera de las respuestas que nos están preguntando. Ahora vamos a determinar la temperatura que no conocemos, que es la temperatura de salida del vapor, solo conocemos la de entrada. Ahí tenemos en cuenta que el vapor está en un cambio de fase, está en una condensación. Por eso podemos tomar la temperatura de salida como la de entrada, porque si recordamos de nuestro curso de termodinámica 1, el tema de cambio de fase en sustancias puras, vamos a recordar este diagrama. Este es el diagrama de cambio de fase, temperatura contra volumen de las sustancias puras, volumen específico. Ahí nosotros vimos que cuando una sustancia está pasando de líquido a vapor o de vapor a líquido a presión constante, va a tener una temperatura constante, porque si se está evaporando, el calor se va a gastar en ese cambio de fase. Si se está condensando, como en este caso, va a haber liberación de calor, pero la temperatura va a permanecer constante. Por lo tanto, aquí nosotros podemos tomar la temperatura de salida del vapor como la de entrada, 110 grados Celsius. Ahí ya concluimos el segundo paso. Como tercer paso tenemos que calcular la diferencia de temperatura media logarítmica y el factor de corrección si es necesario. Para ello aquí tenemos la definición de delta de T1 y delta de T2 de acuerdo a lo que vimos hace un momento en la parte teórica. Delta de T1 entonces será la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la salida, 110 menos 65, lo cual nos da 45 grados Celsius. Y delta de T2 son las otras dos temperaturas, la diferencia de las otras dos temperaturas, 110 menos 15, que es 95. Simplemente reemplazamos aquí en la fórmula de la diferencia media logarítmica, lo cual nos da 66.92 grados Celsius. En este caso tenemos un intercambiador a contraflujo de un solo paso. Como todo tiene un paso, no necesitamos factor de corrección, no lo calculamos. Continuamos ahora con el paso 5, el paso 4 de determinar el coeficiente de transferencia de calor total. Ya lo conocemos desde el enunciado, así que no hace falta. Nos vamos, por lo tanto, al cálculo del área superficial de transferencia de calor y de esa manera vamos a conocer el tamaño que necesitamos. Para ello utilizamos esta fórmula, la fórmula que venimos trabajando para este método, U por A por delta de T media logarítmica. De aquí conocemos todo menos el área de transferencia de calor, es lo que vamos a despejar. Por lo tanto, esa área superficial es la tasa de transferencia de calor sobre U por delta de T medio logarítmico. Simplemente reemplazamos datos, ya calculamos la tasa de transferencia de calor. La U la conocemos desde el enunciado y la diferencia media logarítmica la acabamos de calcular. Hacemos esa operación y obtenemos un área superficial de 0.96 metros cuadrados. Es lo que se necesita para lograr esas condiciones. Como esto es un tubo, el área que está en contacto con los dos fluidos, el área superficial va a ser el perímetro por la longitud, es decir, pi por diámetro, que
que es el perímetro del área transversal, de la sección transversal, por la longitud del tubo. De ahí despejamos la longitud del tubo dividiendo el área superficial en pi por diámetro. Reemplazamos valores y ahí obtenemos la longitud requerida del tubo. Esa era la respuesta que estábamos necesitando. Bien, y con eso terminamos. Aquí está el libro recomendado, Transferencia de Calor, de Cengel. Si quieren estudiar más sobre el tema, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.